El método de la oración sin objeto. Lo que Evagrio define como oración pura es una forma tradicional de meditación en la que se corta o detiene el flujo mental. El sujeto, carente de objetos de percepción, se abisma en el vacío, exento de pensamientos, que conduce a la contemplación del rostro de Dios. Pero el principal enemigo de esta meditación sin objeto es precisamente el pensamiento. Para impedir tal manera de meditación, los demonios o fantasmas se introducen en la memoria del meditador para sugerirle recuerdos o ideas, incluso brillantes, debilitando el intelecto para la oración. En otras ocasiones le atacan por el flanco de la vanidad, haciéndole creer que tiene méritos sobrados para ver a Dios, o que ha visto a Dios. En efecto, algunos contemplativos aspiran a ver literalmente imágenes fabulosas de Dios, de los ángeles y de toda clase de fenómenos extraordinarios. Evagrio advierte sobre tales errores, de modo que no busques de ningún modo percibir alguna forma o figura en el tiempo de la oración. Es una radical contradicción pretender percibir sensaciones y a la vez gozar de la contemplación inmaterial de la divinidad. Son cosas que se oponen entre sí. No desees ver sensiblemente ni ángeles, ni poderíos, ni siquiera a Cristo, no sea que pierdas completamente el discernimiento, acogiendo al lobo en lugar del pastor y adorando a los demonios enemigos. Cuando el intelecto ora con pureza e impasiblemente, entonces los demonios ya no se acercan a él por la izquierda, sino por la derecha, pues le hacen concebir la apariencia de Dios como si fuera una figura agradable a los sentidos, de manera que le parezca haber alcanzado ya perfectamente la cumbre de la oración. Esto, decía un gnóstico, sucede debido a la pasión de la vanagloria y al demonio, cuyos golpes hacen palpitar el lugar del cerebro. Ciertamente, durante los estados más profundos de la meditación, se pueden provocar en el cerebro alteraciones de la luz que allí se controla, dando lugar a fenómenos de los que se debe desconfiar y que sólo nos alejarían del fin último. El que se aplica a la oración pura oirá ruidos, estrépitos, voces e insultos, mas no se amedrentará ni abandonará su meditación. ¿Cómo es la forma perfecta de meditación para Evagrio? Lucha por conseguir que tu intelecto, en el momento de la oración, permanezca sordo y mudo, y podrás orar. Orar sin pensamiento. El fundamento del método evagriano radica en que tras el vacío de los pensamientos se llega a la impasibilidad. Los pensamientos oscurecen el intelecto y le impiden obrar según su naturaleza, que es conocer a Dios.
cualquier pensamiento impide la oración pura. No podrás orar con pureza si te atas a las cosas materiales y estás agitado por continuas preocupaciones, porque la oración es supresión de los pensamientos. Para meditar se requiere recoger en Dios el pensamiento, tener vacía la mente de toda representación y estar en guardia ante toda forma sensible de lo divino. Orar sin imágenes. El silencio mental implica desprenderse de los pensamientos visuales, es decir, de las imágenes, por muy elevadas que sean. No representes en tu interior la divinidad cuando ores, ni consientas que se modele en tu intelecto forma alguna. Antes bien, corre inmaterial hacia lo inmaterial y comprenderás, dice Evagrio. No es posible recibir la contemplación de Dios con imágenes preconcebidas, pues Dios no tiene forma. Nada de este mundo, ninguna forma sensible puede asemejarse a Dios. Por tanto, recurrir a ellas no hará más que obstaculizar la visión pura del intelecto, que no imagina ninguna de las cosas de este mundo en el tiempo de la oración. En definitiva, el orante ha de estar totalmente entregado a Dios durante la meditación para que nada pueda perturbarle. Orar sin recuerdos. Pero no basta con no sentir pasión por los objetos. Hay que cortar incluso con los recuerdos o permanecer imperturbable ante ellos. El alma que posee la impasibilidad no solo no experimenta perturbación alguna ante los objetos, sino que además permanece imperturbable ante sus recuerdos, por más elevados que sean, puesto que en el fondo son provocados para alejarlo de la meditación. Cuando los demonios te ven que deseas orar verdaderamente, te sugieren ideas de algunas cosas realmente necesarias y un poco más tarde avivan su recuerdo moviendo al intelecto para que las busque. De esta manera, la mente es incitada a abandonar la meditación cuando se deja invadir por los planes, proyectos y expectativas de la vida cotidiana, cuando se acuerda de algo que dejó por hacer o cuando especula con acontecimientos futuros. ¿Cómo se logra cortar el flujo mental? ¿Cómo impedir la evocación de recuerdos? ¿Cómo mantenerse en la pureza de la meditación? Lo cierto es que Evagrio, tan profuso en mostrar los obstáculos que impiden la meditación, mantiene ese secreto como parte de la enseñanza oral de su doctrina. En algún momento parece indicar alguna pista cuando insiste en la gran atención, nepsis, que exige la oración pura, o cuando aconseja al orante: mantén quieta tu mirada durante la oración y abnegando tu carne y tu alma vive
según el intelecto. Pero lo cierto es que Evagrio no quiso ir más allá de lo que su sentido de la prudencia y la discreción le marcaban. En todo caso, fue uno de los primeros monjes que reveló por escrito los secretos de la vida y la práctica contemplativa, adoptando para ello un estilo literario deliberadamente críptico.